Hola, soy Adrián Bermúdez y como siempre me acompaña Ismael Tarrats. Bienvenidos a Tu Interés Compuesto. Antes de empezar, te presentamos Bullsocks, la app que te permite obtener cashback en tus compras. ¿Cómo funciona? Pues tienes tarjetas regalo con descuento, aprovechas ofertas en tus marcas favoritas como pueden ser Amazon, Decathlon, Nintendo, Xbox y muchas otras más. Compras y recibes cashback directo. Agregador financiero inteligente, conectas tu banco de manera segura y obtienes una visión clara y sencilla de tus finanzas. Todo en un solo lugar, sin complicaciones. Y cashback automático, cada vez que compres, acumulas recompensas. ¿Vas al súper? Pues escaneas tu ticket con la función Ticket Cashback y recibes dinero de vuelta por tus compras habituales. No esperes más para empezar a ahorrar de verdad. Descarga Bullsocks hoy mismo, regístrate y toma el control de tus finanzas mientras ahorras sin darte cuenta. Te dejo el link en la descripción y nos ayudarás un poquito a seguir mejorando, seguir creciendo y hacer posible un podcast de educación financiera de calidad e independiente de los bancos y aseguradoras. Y ahora sí, empezamos. Hola Isma. Buenas, Adri, ¿qué tal? Y hola a todos nuestros oyentes, claro que sí. Por cierto, ¿tú utilizas esa app o qué? La verdad es que sí, para comprar tarjetas regalo con descuento va muy bien, muy recomendable y la verdad muy contento de usarlos y también de colaborar con ellos. ¿Y eso del cashback? O sea, ¿quiere decir que te devuelven un porcentaje? Sí. Pero no sabes cuál porcentaje. No, sí te lo dice en la aplicación. Por ejemplo, si compras una tarjeta regalo de Amazon, no me lo sé de memoria, creo que eran 2%. Había unas tiendas que tenían un 3%, unas que tienen un 5%. Depende del comercio. O sea, está muy bien. Bueno, y entre no recibir nada o recibir algo, pues mejor es algo. Muy bien, tendré que probarla, ¿eh? Bueno, hecha la publicidad, vamos al lío y dime de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar de un producto malo, no me voy a ir por las ramas, es malo. Malo como tú. Exacto, sí. Los PIAs, ¿vale? Se llaman PIAs, Plan Individual de Ahorro Sistemático. Los hay de dos tipos. Los de interés garantizado, que funcionan más o menos como una cuenta de ahorro, y los Unit Linked, que invierten en productos de mayor riesgo. Y estos me salen, en Instagram de ¿quieres reclamar tu PIAs? Por eso vamos a hablar de esto, ¿no? Pues sí, mira, ya van saliendo. Yo decía años que esto tardaba en salir y al final empiezan a salir. Pues vamos a hablar de los que son Unit Linked, ¿vale? Los que van como cuenta de ahorro, en principio no deberían dar problemas, o casi ninguno, yo no conozco ningún caso, pero los que son Unit Linked, sí. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar de estos, los que son Unit Linked PIAs. Y al igual que los planes de pensiones, pues los PIAs son herramientas pensadas para ahorrar de cara a la jubilación, pero bajo una fórmula distinta. Bueno, entonces, ¿cuál sería mejor, un PIAs o un plan de pensiones de toda la vida? Vale, desde un punto de vista formal, la respuesta no es fácil, ¿vale? Así que te voy a decir que realmente el plan de pensiones es el mejor. Pero es que el problema no es el producto en sí, el problema son las prácticas que hay comerciales en cuanto a los PIAs, no por el producto en sí, ¿eh? O sea, un PIAs es un formato Unit Linked y el plan de pensiones pues un producto de inversión pero con distinto marco jurídico y con una fiscalidad que también es distinta. Uh-huh. Los planes de pensiones desgravan, ¿vale? Que a mí no me gusta esta palabra, ahora os explicaré por qué. ¿No te gusta la palabra desgravar? Porque realmente no desgrava. Ah, digo, pero a lo mejor prefieres grabar, si quieres que graban, pero bueno. Bueno, los planes de pensiones técnicamente desgravan, ¿vale? Luego entraré en el... porque yo creo que no es desgravar. Vale. Y resultan más interesantes cuanta más alta sea nuestra renta, porque como ya vimos en el capítulo del IRPF, o si ya lo dominas, pues sabes que cuanto más ganas, pues más pagas, ¿no? Entonces, si ganas más, pues el ahorro fiscal es mayor. Entonces, si estás en el tramo más alto o de los más altos, pues entonces te interesa más, ¿vale? Entonces, si alguien no entiende bien cómo funciona el IRPF, en la temporada 2 lo explicamos, hay un capítulo de eso, ¿vale? Temporada 2 explicamos cómo funciona el IRPF. Correcto. Vale. Entonces, la aportación máxima del plan de pensiones ha ido cambiando con el tiempo. Ahora mismo, en el momento de grabar este capítulo, es 1.500 euros al año en planes individuales. Y luego están los de empleo, que ya hablaremos de ello porque si no, hay que dedicarles un capítulo a ellos porque es un tema algo largo. Por su parte, los PIAs no desgravan nada, ¿vale? No tienen beneficio fiscal en la aportación y tienen una aportación máxima anual de 8.000 euros. ¿Vale? Ellos nacieron con 8.000 euros y así se han quedado. ¿Sabes? Los que venís de planes de pensiones de hace años sabéis que antes eran 8.000 y creo que me suena que también 10.000 y lo han ido bajando. ¿Vale? Entonces los PIAs se han quedado en esos 8.000 euros, no los han tocado, no desgravan,
pero el beneficio fiscal puede llegar después, que es constituyendo una renta vitalicia, ¿vale? Una renta vitalicia es un producto que tú das un dinero y cobras mes a mes la misma cantidad durante el resto de tu vida, ¿vale? Entonces, el beneficio fiscal aquí va ligado a la edad y la antigüedad de las aportaciones, mínimo 5 años. Y el beneficio fiscal que tiene la renta vitalicia en el PIAS no es total, es parcial. Y cuanto mayor es tu edad, mayor es el beneficio fiscal. La IREF en su estudio sobre beneficios fiscales de 2019 habla de los planes de pensiones. Y te he traído aquí un texto para leer porque Isma locuta genial, hace unas locuciones espectaculares y entonces voy a pedirle que cite a la AIREF, ¿vale? AIREF. Puedes leer este texto. Que leído al revés es feria, solo digo eso, ¿eh? Pero bueno, el incentivo solo resultará atractivo para el ahorrador cuando el ahorro generado por el diferimiento fiscal compense al gasto en comisiones del plan de pensiones, siempre que la tasa de preferencia intertemporal entre tributar en el momento presente y futuro no sea muy elevada. Vale, me gustaría remarcar esta frase y que te la guardes en tu cabeza. Aquí la IREF está hablando... ¿Cuál de ellas? ¿Toda? Sí. Tiene más de 50 palabras, hombre. Entonces, la parte que dice, el incentivo fiscal solo resultará atractivo para el ahorrador cuando el ahorro generado por el diferimiento fiscal compense al gasto en comisiones. ¿Esto es lo que tú lees por las noches en tu mesilla de noche, esta lectura? De verdad, te digo, esto es lo que decíamos de la letra pequeña que no se lee nadie. ¿Cuándo te has leído tú esto? Hace tiempo. Esto me lo leí hace tiempo. ¿Y te aguanta tu pareja? ¿En serio? Venga, dime. A ver. Pues a ver que retome. Que quería remarcar esta frase, sí, que me la guardara en la cabeza. Dice, el incentivo fiscal solo resulta atractivo cuando el ahorro a nivel impuestos, el ahorro generado por el diferimiento fiscal, ¿vale? Pensad aquí del plan de pensiones. Aquí lo aprovecho y lo explico. Habla de diferimiento fiscal, o sea, el plan de pensiones no desgrava, ¿vale? Vuelvo al plan de pensiones porque aquí habla de plan de pensiones. No desgrava, pero lo que haces es posponer la tributación. Lo que pasa es que el Estado te da un préstamo a interés cero. No lo pagas hoy, lo pagarás de aquí 30 o 40 años, pero tú puedes generar intereses a partir de ahí, ¿vale? Entonces le sacarás una rentabilidad. Entonces, aunque puedas acabar pagando más impuestos, que es probable, te sigue saliendo cuenta que no haber tenido ese beneficio fiscal. Dicho esto también aplica a los PIAs, ¿vale? Porque si el ahorro fiscal no compensa los costes del producto, no compensa, porque un producto tiene dos costes, ¿vale? O sea, si lo simplificamos, tiene el coste del producto y tiene el coste fiscal, los impuestos. Entonces hay que valorar ambos. Si tengo un ahorro en impuestos, pero esos impuestos me los va a comer las comisiones del producto, pues puede que salga perdiendo. Y aquí la IREF, lo que decía, aquí habla de planes de pensiones, pero es que en los PIAs hay que analizar exactamente lo mismo. Ya, ¿a qué te refieres? Cuando cogemos un producto, además de los costes del producto, hemos de mirar qué impuestos vamos a pagar y no dejarnos llevar por la cantinela de que vas a pagar menos impuestos, porque entonces habrá que ver, vale, me ahorro impuestos, pero ¿cuánto voy a pagar en costes? Y hay que calcularlo bien, porque los comerciales que venden PIAs juegan mucho con esto y los números que se presentan no suelen ser correctos. Vale, entiendo. O sea, la IREF también nos indica que a mayor renta, mayor beneficio fiscal. Hablo ahora de planes de pensiones, ¿eh? Dice la IREF, y voy a citar textualmente otra vez, venga, el beneficio se concentra en las rentas altas debido a su mayor tenencia de activos financieros y su mayor capacidad de ahorro a largo plazo. El 37% de los beneficiarios está en el último decil de renta y acumulan el 67% del coste recaudatorio, con 1.101 millones de euros. Consecuentemente, el beneficio introduce un elemento de regresividad en el impuesto sobre la renta. O sea, es decir, la IREF nos dice aquí que considera que los planes de pensiones benefician un nivel de rentas que ya dispone de unos ingresos suficientes, ¿no? Cuando empezamos a preparar el capítulo y me hiciste leer lo que dicen algunos asesores que recomiendan PIAs, apuntaban justamente esto, y que a una persona con un sueldo normal, pues que no le beneficiaba el plan de pensiones por eso y que necesitaba un PIAs. Por lo que leemos aquí, parece que tienen razón, ¿no? Pues mira, tienen razón en parte. Es por ello que analizamos en capítulos anteriores, también en esta temporada, los fondos de inversión, accesibles para todos y con una fiscalidad idéntica para todos, independientemente del nivel de renta. Y también tenemos que abrir el melón de los asesores financieros, ya lo haremos. Curiosamente, pese a existir un producto
que ya cumplía estos requisitos, los fondos de inversión, el gobierno decide crear una nueva fórmula, un producto llamado PIAS. Es un producto que comercializan las aseguradoras. Hay un paper de hace unos años que se llama Análisis comparativo de los instrumentos para la previsión social complementaria, características, tratamiento fiscal y rentabilidad financiero-fiscal. ¿Ves? Estas cosas que están en tu cabecera. Sí, un título llamativo, atractivo, que lo ves en una librería y dices, esto me lo tengo que llevar. Pues se publicó en 2011 y se explican distintas opciones de inversión. Depósitos, cuenta corriente, PIAS, fondos de inversión, plan de pensiones, acciones, es decir, de todo. Bueno, pues aquí quien no lleve papel y lápiz lo va a tener difícil, ¿eh? Yo me he quedado con el nombre del paper. Sí, te has quedado con él, es fantástico. Es que es un nombre que engancha, ¿eh? Yo lo que me pregunto es cómo lo encontraste, pero bueno. Tranquilo, pondré la referencia en la descripción del capítulo. Este artículo está algo desactualizado, lo aviso, por los cambios en fiscalidad de planes de pensiones y fondos de inversión, aunque nos sirve porque en el caso de planes de pensiones solo ha cambiado el máximo que podemos aportar. Y en los fondos de inversión, pues no ha habido cambios casi, pero vamos, que sí que se ha añadido una manera más de rescatarlo con una fiscalidad distinta, pero vamos, que los cambios son pequeños y no nos afectan demasiado. Nos explica el artículo que es un PIAS, esta parte no ha cambiado, y dice lo siguiente, os leo. Plan individual de ahorro sistemático, PIAS. Un plan individual de ahorro sistemático es un contrato de seguro cuyo objetivo es la constitución de una renta vitalicia. El acceso a la prestación no está vinculado a ninguna contingencia, jubilación, invalidez, fallecimiento. Se definen como contratos de seguro de vida individuales en los cuales coinciden las figuras del tomador, asegurado y beneficiario en una misma persona. La renta vitalicia se constituirá con los derechos económicos procedentes de dichos seguros. El límite máximo anual en concepto de primas a este tipo de contratos es de 8.000 euros y es independiente de los límites de aportaciones a los sistemas de previsión social, por ejemplo, planes de pensiones. No obstante lo anterior, el importe total de las primas acumuladas en estos contratos no podrá superar la cuantía de 240.000 euros por persona. Por otro lado, se exige una antigüedad mínima de 10 años para la constitución de la renta vitalicia. Esto último, de los 10 años, ha cambiado a 5, pero por lo demás es todo igual. Y la renta vitalicia simplemente se puede, tú puedes rescatarlo sin renta vitalicia, rescatarlo normal, pero entonces no tendrías el beneficio fiscal. Entonces ese beneficio fiscal en el rescate se perdería. Hay que hacer la renta vitalicia para tenerlo. O sea, a mí lo que dices así de buenas a primeras no me suena tan mal, ¿no? O sea, que tampoco veo el problema que ha surgido con el producto. De hecho, no sé, la renta vitalicia es que cobres lo mismo durante toda tu vida y tiene mayores garantías, o eso parece, no sé. Y si además quieres rescatar antes sin el beneficio fiscal, pues dices que puede. Pues, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la trampa? Sí, el espíritu de la norma, el espíritu es muy bonito, pero hay que ir al fondo del asunto. De hecho, las rentas vitalicias son realmente otro producto y también lo quiero analizar. No sé si en esta temporada, mi idea era que sí, pero me está costando un poco encontrar expertos para acabar de puntualizar todo bien. Y el paper plantea una situación hipotética para comparar la fiscalidad de estos productos. Plantea el supuesto de una persona que invierte a 25 años vista y obtiene en cada uno de los productos la misma rentabilidad, un 3% anual. El paper, ya digo, que tiene muchas limitaciones porque se limita a comparar la fiscalidad, porque ni tú ni yo invertiríamos en nada que no sea una cuenta o un depósito si vamos a obtener solo un 3%, porque para obtener un 3% yo creo que nos quedamos en depósitos en general. Ya, bueno, vale. Venga, que te enrollas, a ver. A ver, para planes de pensiones plantea 2 tramos distintos de IRPF, por aquello de que beneficia a las clases más altas, ¿no? No todo el mundo cobra lo mismo, y en ambos casos el plan de pensiones sale ganando, siendo la opción más rentable de todas un 3,22%, y un 3% para las dos opciones de planes de pensiones, ¿vale? O sea, un 3,22% y un 3% en función de la renta. Vale. El cliente de PIAS obtiene un 2,94% de rentabilidad después de descontar los impuestos, un 2,54% para el caso del fondo de inversión. Es decir, hablamos de rentabilidades ya netas teniendo en cuenta la fiscalidad. El que gana plan de pensiones, segundo lugar es el PIAS, tercero fondo de inversión. Vale. O sea, el plan de pensiones es mejor, el PIAS sería la segunda opción y el fondo de inversión lo peor. Sí, según este estudio sí, pero ya os digo que es un sí, pero no. Lo que está claro es que el plan de pensiones gana. Esto no hay discusión. Los motivos los sé, pero como vamos a hablar en otro capítulo de planes de pensiones, ya lo hablaremos.
Y como decía, el paper tiene varias limitaciones en cómo ha hecho la comparativa. Por ejemplo, el estudio no contempla que el cliente del fondo de inversión podría compensar las ganancias con pérdidas en otras inversiones y así reducir su tributación. O podría tener unos ingresos tan bajos en su jubilación, vamos a suponer que, por ejemplo, los ingresos de jubilación son muy bajos, pues podría recuperar la retención por la plusvalía que le aplicara el banco o broker en su declaración de la renta, por aquello del mínimo de subsistencia que creo que ya comentamos en el capítulo de IRPF en la segunda temporada. Si no lo comentamos porque se nos pasó, ya os lo digo yo ahora. Hay un mínimo que no pagas nada si tienes pocos ingresos. Y tampoco contempla que el fondo de inversión a día de hoy también puede estar exento de tributación si se reinvierte en una renta vitalicia, ya que cuando este estudio se hizo, esto no estaba en vigor. Vale. Entonces, ¿puedo hacer una renta vitalicia con cualquier producto? Pues con cualquiera no, pero con muchos sí. Y los fondos de inversión son uno de ellos. ¿Cómo es la renta vitalicia en un fondo de inversión y cómo es en el PIAS? Nos acompaña Diego Costa, que lo ha estudiado en profundidad y también ha escrito un artículo para Value School sobre ello. Además tiene un curso en Value sobre planes de pensiones al que le podéis echar un vistazo. Diego, ¿cómo es la fiscalidad del PIAS? Hola Adri. Pues la fiscalidad del PIAS, a grandes rasgos, como una primera aproximación, pues es como la del fondo de inversión. Entonces uno la puede entender así directamente, esa es la primera aproximación y se puede quedar ahí. Si alguien quiere hilar más fino, entonces lo que tiene que hacer primero es entender cómo es la fiscalidad de otro producto, que es el de las rentas vitalicias. Y una vez entiendes esa fiscalidad, y no solo la entiendes, sino que entiendes las implicaciones financieras, porque de nada te sirve, lo importante al final es el dinero que se queda en tu bolsillo. Entonces de nada te sirve entender la fiscalidad si no entiendes, oye, esto cómo se traduce en que tenga más o menos dinero en el futuro. Entonces la fiscalidad de las rentas vitalicias, la renta vitalicia es tú le das hoy a una aseguradora un dinero, 100.000 euros por ejemplo, y la aseguradora se compromete a pagarte cada mes hasta que te mueras 1.000 euros, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El dinero que te paga la aseguradora está sujeto a impuestos, lógicamente. Pero los 100.000 con los que tú has comprado la renta vitalicia, ¿no? Los que le has dado a la aseguradora, esos ya habían pagado impuestos, los tenías en el banco. Entonces, claro, ahí estás perdiendo dinero porque el dinero que vas a cobrar de la aseguradora va a ir por la base del ahorro. Entonces, en principio, pues te cobrarían un 20%, un 19%. O sea, que en realidad no cobrarías 1.000, sino cobrarías 800 euros al mes. Y al final de los 100.000 euros, pues terminarías pagando un 20% en impuestos. Entonces, claro, la jugada no parece muy interesante. Entonces, esa es la razón por la que el cobro de la renta vitalicia está sujeto a impuestos en la base del ahorro, pero tiene pues una bonificación que va en función de la edad. Entonces, en vez de pagar el tipo normal, lo que haces es que tienes una exención de un porcentaje según la edad que tengas cuando constituyes la renta. Entonces, si eres más mayor, pues solo pagas ese 19 o ese 20% sobre una pequeña parte de lo que te paga la aseguradora. Y así puedes terminar pagando muy poquitos impuestos sobre eso que vas cobrando, ¿vale? Entonces, eso es una primera parte, eso es la renta vitalicia. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, cuando alguien quiere comprar una renta vitalicia, lo normal no es que lo compre con el dinero que tiene en el banco, lo suele comprar con activos. Entonces, esos activos primero los tiene que vender, tendrá eso un impacto fiscal y tendrá que pagar impuestos, y cuando los vende, entonces compra la renta vitalicia. Algunos activos, como son los PIAs y también los fondos de inversión, tienen como un canuto para ir directo, sin tener una implicación fiscal. Entonces tú el PIAs lo puedes transformar directamente a renta vitalicia sin pagar impuestos. Y esto está muy bien, porque el PIAs pues es como el fondo de inversión, si tú rescatas se te va a la base del ahorro, pero si lo transformas en renta vitalicia está exento, directamente lo puedes transformar sin impacto fiscal. Ahora, luego esa renta vitalicia va a pagar sus impuestos, los impuestos que están bonificados, ¿no?, según la edad, pero los va a pagar. ¿La diferencia con los fondos cuál es? Pues en principio ninguna, porque los fondos también tienen la posibilidad de ser transformados en renta vitalicia sin pagar impuestos, o sea, totalmente exentos. ¿Cuál es la diferencia? Que el PIAs, pues no tendrías límite ni de cantidad ni de edad, pero tienes el problema de que, bueno, no tener un límite en la edad, en realidad sí que lo tienes, porque no te interesa hacerte una renta vitalicia siendo muy joven.
porque entonces la bonificación en las rentas que luego vas a cobrar por la propia fiscalidad de la renta vitalicia va a ser pequeña. Entonces te tienes que hacer la renta vitalicia cuando seas mayor. Entonces, bueno, pero en principio no habría ninguna limitación de hacerte una renta vitalicia con un PIAS por edad ni por límite de dinero. Y en los fondos, sí, en los fondos solo podrías hacerlo si tienes más de 65 años y hasta 240.000 euros, ¿vale? Bueno, entonces esa es la diferencia, básicamente. El resto es todo igual. Muchas gracias, Diego. Es decir, con un fondo de inversión se puede hacer la renta vitalicia y las condiciones son muy parecidas. Y si rescatas el PIAS sin hacer la renta vitalicia, la tributación es la misma que la del fondo de inversión. De hecho, en algunos casos podría llegar a ser peor porque las comisiones de un fondo de inversión se tienen en cuenta a la hora de contabilizar ganancias y pérdidas. Y la comisión de custodia del banco, si el banco te la cobra en efectivo, también es deducible. Las comisiones del PIAS hay algunas que no. Por ejemplo, hay un PIAS que se vende como el mejor del mercado por parte de varios comerciales por internet que tiene una comisión de entrada de, ojo, cuidado, 70%. 70%, por favor. Y esa no es deducible. No se puede deducir. Y otros PIAS que te cobran el 19% los 4 primeros años, tampoco es deducible. Es decir, metes 10.000 euros, pero acabas con 3.000 euros tras la comisión. Si luego recatas 5.000, Hacienda cuenta que has ganado 2.000. Vale. O sea, que has perdido la mitad del dinero. Y por lo que dices, entiendo que si fuera un fondo de inversión, sí que me contarían que he perdido 5.000 euros, ¿no? Exacto. Entonces, si puedo hacer una renta vitalicia con un fondo de inversión y en el tema de comisiones también estamos mejor, no veo la ventaja al PIAS. En uno salgo pagando, pese a que salimos perdiendo dinero, y en el otro caso declaro una pérdida de 5.000 euros. Que perdidos están, pero si tengo ganancias en otros productos, puedo compensar esas pérdidas con esas ganancias y recuperar dinero. Bueno, entonces sí que me interesan los fondos de inversión, ¿no? Sí, depende de cada caso, pero como mínimo hay que valorarlos. Y seguramente la respuesta ya sea que va a ser que sí. No voy a decirlo de manera categórica por si hay algún escenario que yo no he contemplado, pero vamos, en todos los que yo veo, es que sí. Y es que además, es que el cuento de la renta vitalicia en los PIAS sin tributar no está bien contado. Vale. Pero bueno, hasta aquí podríamos valorar que el PIAS sería un producto más, pero ¿recordáis aquello de que la banca siempre gana? Eso lo recuerdo, sí. Pues aquí también. Y habría que añadir las aseguradoras, que son las que comercializan estos productos, y las aseguradoras de los bancos, por supuesto, que también los comercializan. Ante comisiones abusivas de la banca, los distintos gobiernos en España han ido imponiendo límites a las comisiones de fondos de inversión, han impuesto límites a las comisiones de los planes de pensiones, hay unos topes que no puedes cobrar más. Pero estos límites no existen en los PIAS. Así peligro. que ya te puedes imaginar lo que hace un banco o una aseguradora a la cual no se le ha puesto ningún tipo de límite a las comisiones que puede cobrar. De hecho, estos ejemplos de comisiones que he dicho, del 70% el primer año o el 19% durante 4, son casos reales y no se podrían cobrar en un fondo de inversión y no se podrían cobrar en un plan de pensiones por ser consideradas abusivas en las normas que regulan estos productos. Vale, o sea que me dices que en el PIAS, que cobraba el 70% o el 19% los primeros 4 años, estas comisiones no se pueden cobrar en fondos de inversión y planes de inversión. Y planes de pensiones, perdona. Es así, ¿no? Efectivamente, es tal cual, así. Y en algunos casos, por no decir muchos o todos, se debe a una gran opacidad. Es más, por esta opacidad hay más cosas. ¿Recuerdas en los capítulos anteriores cuando hablamos de que había clases limpias y clases con retrocesión en los fondos de inversión? Sí, que la clase limpia era la más barata y que la clase con retrocesión era más cara porque una parte de los costes se los quedaba el banco y que te daba acceso al fondo de inversión, ¿no? Joder, sí. Hombre, ¿qué te piensas? Y esto es así por norma. Ya. O sea, esto es norma. No es que los bancos digan, no vamos a dar. No. Esto es norma. El problema, pues que esta norma no aplica a los PIAS, no aplica a las aseguradoras, al menos en los PIAS no aplica. Y entonces, ¿qué pasa entonces con los PIAS? ¿Qué nos encontramos? Pues muchos productos llenos de fondos con retrocesión, porque los PIAS, si los miras bien, son todos, o casi todos, carteras de fondos de inversión y te meten los caros. Y además, comisiones de gestión y de aportación, que en muchas ocasiones son altísimas, mucho más altas de lo que se cobra en banca. ¿Y por qué lo hacen así? Pues porque la entidad se lleva una comisión extra. Cobro del cliente y encima cobro del producto. Aunque eso significa que tú vas a pagar más por lo mismo. Pero ojo, aquí viene lo importante.
no es legal que te metan productos con retrocesión dentro de un fondo de fondos. O sea, en un fondo de inversión que invierta en otros fondos, no te pueden meter fondos con retrocesión. En una cartera gestionada, tú vas al banco y dices que el banco te gestione la cartera de fondos, también te tienen que meter clases limpias. No te pueden meter fondos con retrocesión. Y si la cobran, te la tienen que abonar a ti. No se la pueden quedar ellos. Esto está regulado para evitar que te cuelen comisiones ocultas y proteger tus intereses como inversor. Pero cuando hicieron esta norma, al regulador parece que se le olvidó que las aseguradoras también tienen productos de inversión. Ya, pero que cojan un fondo con retrocesión sería algo muy malo, o sea, es más caro, pero bueno, ya está, ¿no? Que un fondo tenga retrocesión, o que más bien que una clase de participaciones de un fondo tenga retrocesión, efectivamente va a ser que esa clase sea más cara que las clases limpias o las clases que no tienen retrocesión, ¿no? Y entonces, bueno, pues a igualdad preferiremos pagar menos y tener un coste menor, ¿no? Pero no es solo eso, porque la retrocesión introduce un incentivo muy malo. ¿La retrocesión para qué sirve? La retrocesión sirve para pagar al comercializador del fondo, ¿no? La gestora saca un fondo y crea varias clases, y como la gestora normalmente no tiene capacidad para vender su fondo, pues lo tiene que meter en canales de venta, pues en el canal bancario. Y claro, tiene que pagarles. Entonces, como cuando tú compras un fondo en el banco no te cobra a ti nada directamente, se lo cobra a la gestora del fondo. ¿Y esto cómo funciona? Pues en la comisión que tiene el fondo, pongamos un 2%, pues ese 2% lo cobra la gestora y lo descuenta diariamente del valor liquidativo del fondo. Es decir, a ti te lo va cobrando, pero tú no lo ves, no lo percibes, ¿no? Tienes que saber que el coste es del 2%. Es decir, que vas a tener una rentabilidad un 2% inferior de la que tendrías si no te cobraran eso, si simplemente estuvieras invertido en el subyacente de ese fondo. Bien, entonces de ese 2% que tenga retrocesión significa que ese 2% no se lo queda todo la gestora. Parte de ese 2% lo retrocede al canal de venta que te ha colocado a ti el fondo. Entonces, bueno, ¿a ti qué más te da, no? ¿A dónde va esa comisión? Si a ti te la cobran, si se la queda la gestora o si se la queda el canal de venta, pues te da un poco igual, a ti te la han cobrado. Sí, pero no, porque si se la queda el gestor del fondo de fondos o el gestor del PIAS, entonces es un problema, tiene un problema ahí de incentivos. A ti te dice el gestor del PIAS, yo te voy a seleccionar los mejores fondos en cada momento. Los que sean, los que toquen, los que ahora lo va a hacer bien Estados Unidos, ahora la renta variable, ahora la renta fija, no sé qué. Pero en realidad, ¿qué incentivo tiene el selector de fondos, el que decide qué fondos entran dentro del PIAS? Pues el incentivo que tiene es el de meter ahí los fondos que tengan una retrocesión mayor para él. Entonces, no es solo simplemente que sean más caros, es que te tienes que fiar mucho de la persona, ¿no? Porque no le estás pagando ya tú. Digamos, él te cobra una comisión a ti, pero luego cobra otra comisión de los fondos que mete dentro. Bueno, me estoy quedando boquiabierto, la verdad. Es que es mucha información y esto de la falta de transparencia me suena de antes. ¿Por qué en estos casos de PIAS se habla tanto de falta de transparencia? Y si es tan descarado, tiene que haber alguien que se haya quejado, digo yo, y que haya reclamado. O algo tiene que haber ya. Si esto se inventó por allá el año 2005, ¿no? El PIAS es considerado un producto complejo, aunque su manera de invertir no lo sea necesariamente, sino por su dificultad para ser entendido. De hecho, ya digo, suelen ser cestas de fondos de inversión, y por esta supuesta complejidad, la ley exige que debe venderse siempre a través de un asesoramiento que en no pocas ocasiones ha sido considerado deficiente. Y efectivamente, este asesoramiento deficiente ha empezado a llegar a los tribunales. Te traigo 2 sentencias. Oh, qué bien. Pues venga, explícanos esas sentencias, pero no te enrolles que te conozco. A ver, mira, Irma, la primera sentencia, la de la Audiencia Provincial de Vizcaya del 2020, aunque los demandantes en este caso perdieron, queda bastante claro que la gestión de los PIAS no fue precisamente transparente. Los clientes vieron cómo su dinero se reducía drásticamente y traspasaron sus PIAS a otros de otras aseguradoras, pero nunca recibieron una explicación clara de por qué el saldo bajaba tanto. Preguntaron varias veces por gastos, penalizaciones, pero la información que les dieron pues era confusa, no detallaba los riesgos en el funcionamiento real en profundidad de los productos, y los demandantes salieron con una sensación de desinformación, de falta de información como mínimo. Vaya, que no les explicaron bien lo que podía pasar con su dinero, ¿no? Eso dicen los demandantes. Y
Si nos vamos a otra sentencia, la de la Audiencia Provincial de Madrid del 2024, la cosa aquí sí que es más grave y aquí la clienta afectada sí que ganó. En este caso, una empresa que se llama OVB All Finance vendió a una clienta varios PIAs Unit Linked, dice la sentencia, sin hacerle los test de conveniencia ni de idoneidad y sin asegurarse de que realmente entendía los riesgos del producto. La información que le dieron era contradictoria o difícil de entender y ni siquiera aparecen sus firmas en las partes clave de los documentos. Es decir, hubo falta de información en el consentimiento de la clienta, así que se anulan los contratos y OVB tiene que devolverle el dinero invertido. Básicamente dice la sentencia que nunca supo a qué riesgos se estaba exponiendo realmente, porque nadie se lo explicó. Bueno, entonces el problema sería básicamente no saber realmente a qué te expones. ¿Sería eso? Sí, exacto. En ambos casos lo que falla es la transparencia. No se informa bien al cliente, no se explican los riesgos reales y por experiencia personal, también os digo, tampoco las comisiones. Y al final el consumidor contrata algo sin saber todo lo que implica ese producto. Muy bien. Bueno, Adri, llevamos casi media horita. Yo creo que el tema da para un poco más. Creo que no has acabado, ¿verdad? No. Si queréis lo dejamos para el siguiente capítulo. Lo acabamos de rematar, así que os invito a suscribiros, a seguirnos y nos vemos en 2 semanas. Vale, de acuerdo. Pues dentro de 2 semanas nos seguimos con el tema. Hasta luego.